tal? Muy buenos días, señoras y señores. Estamos saludándoles muy cordialmente este día miércoles 4 de enero del 2017. Es el cuarto día del año en el que queremos presentarles un saludo de bienvenida. Estoy buscando un material de previsión, de tendencias de votación, de tendencias de intención de voto, que fue confeccionado por Gustavo Isch, exactamente. Y lamento comunicarles que ese contenido como que se me extravió de última hora, pero lo tenemos en repuesto acá, exactamente a esta hora. Haremos un poquito de tiempo porque mis economistas invitados no arriban al estudio. Ya está aquí el señor economista don Eduardo Valencia. Entonces podríamos comenzar el tema económico. Lo que yo necesito es de Gustavo Isch, lo que estaba buscando. Sí. Eduardo, bienvenido, muy buenos días. Vamos a contar también con la presencia de quien ha impugnado frecuentemente y ha anticipado la posibilidad de que se perpetre un desajuste científicamente calculado, exactamente, científicamente calculado. Y entonces desajuste en cuanto a provocar mañosamente un resultado que no es el que defina la gente en la primera vuelta, en la primera elección de febrero de este año. Pero Gustavo Isch, en cambio, ha hecho un severísimo estudio de las tendencias a esta hora, en este día. Gustavo Isch, catedrático universitario, politólogo de formación, es un doctor en ciencias sociales, investigador perseverante, un hombre con mucho talento para estas tareas. El señor Isch nos dice, desde una mirada estrictamente ligada a la comunicación política, las previsiones y menos aún las certezas que a estas alturas ya deberían permitir un ejercicio de anticipación cercano a lo que ocurrirá, se niegan a plantar cara. La incapacidad manifiesta de las encuestas para predecir resultados se ha relamido en la espectacularidad de sus anuncios, sin lograr convencer a la mayoría de los actores políticos y al pueblo llano de que sus números son objetivos y son números dignos de toda credibilidad. En definitiva, persiste en al menos la mitad de los votantes la sensación o el deseo de que el futuro próximo no se halle definitivamente escrito y de que aún puedan producirse eventos capaces de alterar el sino fáctico de los sondeos y superar el derrotismo alentado por la inercia o por el miedo al cambio. En general, no todos los factores que forman parte de un evento electoral pueden ser conocidos en su totalidad. No todos son previsibles, además, y no todos son maleables al antojo de las campañas y de las estrategias políticas, y allí sí que Gustavo les dice la plena a los encuestadores. A título de que hay un voto escondido, los resultados se vierten distintos a los que fueron preanunciados y que incidieron en la intención de voto y en la voluntad de voto de la gente sin mayores contenidos ideológicos, sin mayores certezas ideológicas.
Hay compatriotas ecuatorianos que se dejan llevar por lo último. Sensaciones de última hora, votos de barriada, votos grupales, votos familiares, se acomoda a las circunstancias y vota. Y luego está tremendamente arrepentido porque no fue un ejercicio de reflexión el que dominó en su votación, en su intención. Entonces, aquí viene lo principal. La concurrencia de factores que pueden ser controlados se combina, dice Gustavo Isch, con aquellos que obedecen a dinámicas más abiertas a libre albedrío. Óigame bien la colectividad. Hago un intento por entender que este ejercicio debe obtener una concentración muy especial, muy singular de parte de la población votante, de la gente que va a definir, señoras y señores, el futuro de esta nación. Y están relacionados con la creatividad, la audacia de líderes, la templanza de sus seguidores, o hasta con imponderables naturales o aquellos derivados de la condición humana como el miedo, como el interés primigenio por sobrevivir a la ambición personal. Pero esta explicación, mi querido Gustavo, está digna de un público universitario. Yo hubiera querido que la presentación de este estudio penetre, digamos, en el conocimiento, más que todo en la conciencia de la población, seguramente con otro léxico y en otras condiciones. Pero claro, esto está súper bien hecho. Usted reflexiona y dice, piénsese en el Ecuador, tratar de agrupar y organizar en orden de preeminencia los elementos relacionados con determinantes económicas, determinantes políticas y sociales. Estas últimas dignas de estudios antropológicos ligados a la historia de este país y a su identidad cultural, cierto es, para acomodarlos en una campaña o endosarles una estrategia no es tarea tan simple. Y en el caso de que pudiera complementarse adecuadamente, elegir al gurú o al equipo de estrategia política que pueda garantizar una intervención limpia, una intervención ganadora en una elección como la que se avecina. Quizás sea una labor aún más complicada. Así es que tal sujeto y su combo de estrellas no existen. Hay solamente profesionales mejor capacitados, que manejan mejores candidatos y cuentan con mayores recursos técnicos y económicos. Esto está bien dicho, que el resto de sus adversarios. Esto está magníficamente concebido y es la realidad, responde a la realidad. Todo lo demás es un desafiante intenso, todo lo demás es un reto intenso. ¿Y por qué no decirlo? Divertido juego de avatares. Los consultores políticos sabemos, dice Gustavo Isch, que en una campaña electoral, más importante que fijar la atención en los porcentajes que presentan las cifras de las casas encuestadoras, es entender las tendencias que dichas cifras evidencian o sugieren. Entonces, esta presentación sigue adelante, la van a conocer ustedes. Y luego vienen las previsiones de intención de voto, los escenarios que de hecho se han presentado y han desaparecido, volverán a presentarse, volverán a desaparecer, hasta que la gente ya se inscriba prácticamente en una tendencia de intención de voto, y luego eso el 17 de febrero
se transforme en una realidad de acción en el sufragio que deberá cada uno de los ecuatorianos, que deberemos cada uno de los ecuatorianos emitir en esa fecha, en la que tenemos nosotros que elegir entre un títere o un tirano. ¿Se imaginan ustedes? Esto no lo dice el periodista, lo dice el politólogo, lo dice el consultor, Gustavo Isch, el catedrático. El títere o el tirano. ¿Quién es el títere? ¿Quién podría resultar el títere? ¿Y quién podría resultar un tirano? El perverso destino electoral de febrero del 2017 es elegir entre el títere y el tirano. Les dejo pensando, estimados amigos oyentes, y volveremos efectivamente a las 8 de la mañana con el contenido de las tendencias que ahora aparecen y los escenarios que postula el analista, el señor Isch. ¿Qué le falta a Paco Moncayo? ¿Qué le sobra a Cintia? ¿Qué le falta a Cintia? ¿Qué le falta a Moncayo? No tiene en el bolsillo la presidencia de la República el señor Lasso. Puede pasar cualquier circunstancia. Y obviamente también desde el lado del oficialismo, que apostarán al triunfalismo, lo están haciendo desde ya, con la colaboración de los encuestadores, especialmente de UNITO, que ustedes lo conocen, y que después se disculpa porque dice, apareció un voto escondido, misterioso, bien escondido. Ya no era mi culpa, pues. Ya no lo pude contabilizar al voto escondido. No, esta vez no le vamos a permitir que trate así a la población. Ya basta. Ya han sido montones de procesos electorales en donde el triunfalismo y la mentira han incidido en la votación propiamente dicha que han emitido todos los ecuatorianos. Bien, ahora sí, saludando al exministro Marco Flores, ya había saludado al economista Eduardo Valencia. Me da mucho gusto en saludarles, me da mucho gusto en presentarles igualmente el reto, el desafío que la coyuntura económica lamentablemente nos está ofreciendo para análisis. Lamentablemente digo porque no es pues una circunstancia maravillosa la que desde el lado económico va a tener que administrar, si se quiere, el nuevo gobernante de cualquier tendencia que fuere. Pero Diego Martínez, que ha sido seleccionado por el señor presidente Correa para que se convierta en el ministro de la política económica coordinador. Él creyó en este modelo de nombrar un coordinador para cada ámbito de la realidad nacional, el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito social, y por eso la cantidad de burocracia y obviamente la intencionalidad de los candidatos es precisamente frenar el gasto, frenar el tremendo gasto. En la encuesta, distinguidos caballeros, y vamos a comenzar por esto, don Eduardo Valencia, bienvenido, muy feliz año. Don Marco Flores Troncoso, bienvenido, muy feliz año para los dos grandes profesionales de la economía, grandes maestros de la economía. Bueno, manejaremos el dinero con prudencia. Esto dijo Guillermo Lasso. Verán la relación que tienen los pronunciamientos de todos los candidatos, los que más saben, los que menos saben, dicen casi lo mismo.
sus preocupaciones son similares y eso nos alienta. Buscaremos la eficiencia del gasto. Buscaremos la eficiencia del gasto. Claro, pues mi general, eso es lo que hay que buscar, pero ¿cómo? Reducir el Estado es una medida. Reducir el tamaño del Estado es una medida, como que dice Washington Pesante, es una medida súper emergente. Y está bien, es atinado. No es atinado que usted nos deje plantados aquí. Pero le juego una broma al exfiscal. O se me amilanó. Mañana le espero, señor fiscal. Señor candidato, exfiscal, perdón, y actual candidato a la presidencia. Dice Lenin Moreno, el sector privado tiene un rol central en mi gobierno o va a tener un rol central. Y esto no es cambio de estilo, es cambio de marca. No es cambio, no es cambio solamente de producto, es cambio de marca. Porque la marca precisamente instituida por el señor presidente Correa es no hacerle partícipe del manejo de la economía al sector privado, entregarle a determinados círculos económicos, determinados ámbitos en el manejo de la fiesta, de la gastadera, que predominó especialmente en la época del boom petrolero. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, ahora sí, don Lenin Moreno quiere retornar a que el sector privado tenga un rol central, fundamental en la economía. Es un cambio de modelo económico, mi querido Lenin. Cynthia Viteri, se cambiará la deuda cara por barata. Esto dice la candidata social cristiana. Don Dalo Bucarán dice, a ver, en materia económica, en el modelo económico vamos a necesitar un cambio de modelo. Le preguntan, ¿y cuál va a ser su modelo económico? Dice, necesitamos cambiar el modelo. Y con este enunciado sale famoso, pues, ¿no? Ya. Le deja pensando a uno. Porque le pregunta la periodista, no, es el área de negocios y política económica del diario, creo que es El Comercio, de esta víspera. Le preguntan a Dalo, señor Bucarán, Fuerza Ecuador, ¿qué va a hacer en materia económica fundamentalmente? Dice, cambiar el modelo. Bueno, pero ahí vienen mis distinguidos invitados. Y el último de los candidatos, Patricio Zuquilanda, dice, vamos a dinamizar la economía sin ajustes. Híjole. La presidencia de Patricio Zuquilanda no irá ni al ajuste ni al mayor endeudamiento del país. Híjoles, ¿y de dónde piensa usted mantener a la familia, doctor Zuquilanda? Ya basta, como decía ayer en un interesantísimo artículo de opinión. Me parece que era el ex ministro de Borja, ex secretario general de la administración del presidente Borja. El analista, me parece, del diario El Comercio. No. Él decía, a ver, lo que tenemos es que, vaya, es el economista Herrera, Washington Herrera. Él escribió ayer justamente aquello. No vayan a estar ofreciendo cosas que no van a poder cumplir. De algo tiene que vivir el Estado, de la tributación o de un modelo de menos gasto, qué sé yo. Pero tienen que acudir también al endeudamiento. Pero ahí está atinada, en cambio, la candidata Cynthia Viteri, que dice, hay que
esta deuda cara, convertirla en deuda barata, para usar un calificativo, un adjetivo que puede todo el mundo. ¿Y cuál es la deuda barata? La que prestan en Washington, en Nueva York, los principales organismos económicos del planeta. Pero hay también otros escenarios. Entonces, ¿qué les parece cuando hay la pregunta a los nuevos postulantes presidenciales, don Eduardo Valencia, don Marco Flores? Le preguntan, Lenin dice el sector privado tiene un rol central. Cintia, ¿se le ocurre decir se cambiará deuda cara por barata? Dalo dice necesitamos un cambio de modelo. Noticia. Patricio Zuquilanda advierte dinamizaremos la economía sin ajustes. No le queda más al Ecuador, pues que esta es la fórmula mágica. Manejaremos el dinero con prudencia. Esto dice el señor Guillermo Lasso. Además del superfilamiento de la deuda cara y de corto plazo adquirida por el régimen correísta, nosotros vamos a reducir el gasto superfluo. ¿Cuál es el ámbito del gasto superfluo? Medio complicado también ubicarlo. El general Moncayo dice, vamos a buscar la mayor eficiencia en el gasto y vamos a reducir el Estado en tamaño. Esa es una medida que yo he escogido, dice en cambio Washington Peasants. Ahí están los criterios de los 5 candidatos. Con los 5 criterios, ¿usted cree, economista Valencia, que se va a salvar al Ecuador de la crisis económica que naturalmente ya lo hemos comenzado a vivir? Pero no se trata de vivir, sino de administrar esa crisis. La administración de una crisis muy severa es el reto del próximo gobernante. Yo no le veo otra. No sé qué le parezca a usted. Y a usted, economista, bienvenidos, muy buenos días. Economista Valencia. Buenos días, Gonzalo. Nuevamente es un gusto estar aquí con usted. Le molesto a los poquísimos días, porque para inaugurar un año se requiere buenas mentes. Muy gentil, Gonzalo. Y yo también quiero sumarme a los deseos para que a título personal usted y su familia tengan un magnífico año lleno de prosperidad, pero sobre todo de paz. Y los mismos deseos extiendo a toda la población del país que nos escucha en esta prestigiosísima radio. Bueno, yo desde hace rato miro absorto lo que está pasando en el país. Creo que no soy el único, creo que cada vez somos más. Cuando me hace usted la pregunta de qué es lo que pienso de las opiniones de los candidatos, yo quisiera ser en esto bastante, indulgente, porque yo sí les entiendo a los candidatos a la presidencia de la República el que de alguna manera hay un denominador común en todos los discursos que ellos proponen, y que viene dado por lo que acaba de pasar en esta nación luego de 10 años de, para mí, uno de los peores gobiernos de la historia, sobre todo en materia económica, y que obviamente llevó al país a una situación extremadamente grave luego de haber dispuesto de toda la riqueza equivalente a la de 3 décadas previas. Nos deja en una situación de ruina tan grave que parecería que quien vaya a ejercer la presidencia de la República va a ser el síndico de una quiebra, como en feliz término lo usó mi amigo Luis Maldonado Lince en algún momento que definió lo que iba a pasar. Y digo que en mi opinión hay que ser indulgente porque casi todos tienen el mismo discurso, que tienen, el denominador común de determinar que lo que van a hacer es exactamente lo contrario de lo que este gobierno ha hecho. Y eso tiene una lógica impecable, porque si acabo de decir que este gobierno ha sido el causante de una debacle, ya tendremos la oportunidad en este programa de señalar varios indicadores económicos. Yo he dicho que de las cifras que yo he actualizado conjuntamente con mi antiguo equipo del Instituto de Investigaciones Económicas, fundamentalmente con Mariana Naranjo y Jorge Jaramillo, hemos actualizado las cifras. Si tuviera que tomar los 5 indicadores económicos y financieros más preponderantes que los economistas utilizamos en todos los indicadores, este es el peor gobierno de la historia. Y entonces parecería obvio
Y el país tiene que entender que lo que cada uno de los candidatos propone es de ser exactamente lo contrario. Yo tengo un gran respeto por prácticamente todos los candidatos que están contendiendo en esta lid electoral. No los conozco a todos, pero de los que conozco tengo la más alta opinión. Se trata de ecuatorianos ilustres que tienen la mejor de las intenciones. Y detrás de ellos hay sus equipos económicos, evidentemente, que les estarán diciendo, miren, si es que esto que está escribiendo el economista Valencia es lo que todo el país piensa, evidentemente hay que hacer exactamente todo lo contrario. Ahora bien, resulta, en mi opinión, insuficiente el que digan que van a hacer todo lo contrario, porque yo personalmente creo que el país como nunca necesita de un discurso nuevo, renovador, de un discurso con una filosofía moderna que interprete la idiosincrasia de los ecuatorianos. Permítame hacer énfasis, estoy subrayando inclusive oralmente esta frase, que interprete la idiosincrasia de los ecuatorianos, porque el modelo que está en declive, si es que se le puede llamar modelo, porque yo soy aquellos que participan que el actual gobernante lo que hizo fue hacer un sistema de dejar hacer y dejar pasar, aprovechando los altos precios del petróleo, que fue la única cosa que tuvo la suerte de conseguir, que no es fruto de la política económica interna de ningún gobernante, porque vino dado por circunstancias externas. Y por tanto, al dejar hacer y dejar pasar, lo que ha pasado aquí es de que estamos viendo un gran despilfarro, una gran ineficiencia, el país queda en soletas, se ha promovido, por desgracia, la corrupción en los sectores estratégicos del país. Este modelo de cambio de la matriz productiva fue siempre un engaño, es un gran fracaso. Se les ocurrió decir eso al 8º año de gobierno. En fin, yo, el momentito que usted quiera profundizar, era nada más una introducción. Yo entiendo a los candidatos, pienso que el discurso va por ahí. Ahora bien, yo creo que la gente elegirá, en el momento de elegir, en primer lugar, aquel que no sea candidato del gobierno, porque ya sería el colmo que el pueblo, que se supone que es sabio, como todos consideramos, sobre todo en materia de elegir, cuando no es engañado, elija una continuación de lo que ha estado pasando. En mi opinión, elegirá una alternativa nueva, de eso a mí no me cabe ninguna duda. Pero entonces digo, ya de los candidatos de oposición, estoy casi seguro que está buscando elegir aquel que tenga mejores posibilidades de ser exitoso en el cambio de modelo para llevar al país a un mejor sendero de prosperidad, que es lo que todos anhelamos. Ahora, economista Flores, el tema es que a través de este coordinador económico, el señor economista Diego Martínez, hombre joven, que ha gozado de los mayores beneficios de confiabilidad del régimen, especialmente del señor presidente de la República, al punto que le entregó el Banco Central y ahora le entrega el Ministerio Coordinador. El hombre dice, cuando le preguntan cómo dejan las cuentas este gobierno al país, dice, primero, que el gobierno no dejará sobreendeudado al país, que se prevé un precio anual del petróleo, y le pregunto a usted, Marco, porque usted tiene las últimas cifras, los últimos, no quiero decir que Eduardo no los tenga, pero usted siempre tiene los instrumentos de referencia, los tiene perseverantemente listos y al día. ¿Cómo deja las cuentas este gobierno? La deuda consolidada está en el 27%, para no entrar con 26.9, 27% a noviembre pasado, si bien es mayor al 21% del 2015, creemos que ese nivel de endeudamiento es sostenible porque está debajo del límite legal de del 40%. Pero ¿qué suma? ¿Qué suma para que solamente aparezca el 27%? Si ustedes en muchas intervenciones han mencionado que hace rato se excedieron del 40%. ¿Qué suma le podría yo preguntar? Y de hecho le invitamos
en solitario, acompañado con la oposición, con el oficialismo, con el Frente Económico, a Diego Martínez, pero no quiere venir. Y yo tengo que estar todos los días insistiendo en estos actores mayúsculos del gobierno de Correa, pero no acepta venir a esta emisora. Desplante, no sé. Diego Martínez está mintiéndole al país cuando dice que el Ecuador está con 27% de la deuda y que tienen un 13% más como para seguirse endeudando hasta que se vayan. Perdone por preguntar de esa manera. Buenos Marco días, Flores, buenos días, bienvenido. Gonzalo. Feliz Saludo año. para usted, para Eduardo, igualmente. Cuando los economistas queremos saber la situación de la economía en algún momento del tiempo, recurrimos a lo que llamamos los indicadores de la economía, los indicadores de la política económica. Porque se puede decir cualquier cosa, se puede decir que la economía está boyante, se puede decir que la deuda que se deja es una deuda manejable. Yo siempre digo, cuando oigo esa frase que es manejable, digo, entonces manejen. Pero uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero lo importante es ver qué dicen las cifras, qué dicen las realidades. Y en este caso, las cifras oficiales. Probablemente el líder de los indicadores de la economía constituye el empleo. Porque el empleo es una especie de resumen de las políticas económicas, o de buena parte de las políticas económicas. Yo he pasado haciendo un cuadro bastante completo, Prolijo, con base a las cifras del INEC, para saber qué ocurrió con el empleo entre los años 2007 y 2016. 2016 a septiembre de 2016, que es la última fecha en que el INEC publica las cifras. Y le voy a dar algunos resultados para que usted vea cómo queda la economía ecuatoriana. Primero, en estos 10 años, del 2007 al 2016, ¿cuántos empleos adecuados ha creado el gobierno? ¿Sabe cuántos ha creado en estos 10 años? 417.355. repita las cifras si están. 417.355. Es una maravilla de gobierno. Eso es un promedio de 41.736 empleos por año. En 10 años, empleos adecuados se han incrementado en 417.355. Todo el partido de gobierno. Durante los 10 años, Claro. el empleo adecuado varió, en definitiva, de 2.737.000 a 3.154.000, es la cifra que le acabo de dar. Pero esto, luego de 300.000 millones de dólares administrados y gastados. Y esta cifra, la segunda, al mes de septiembre, cuando llegue el mes de diciembre, con seguridad va a ser todavía mucho más baja. Es decir, el crecimiento del empleo en el Ecuador ha sido paupérrimo. Sobre todo considerando la bonanza petrolera, el endeudamiento y el gasto del gobierno. Eso a uno le lleva a concluir dos cosas fácilmente. Primero, que la asignación de los recursos no fue correcta, no fue la más eficiente. No se dedicaron los recursos hacia las áreas en que se podría favorecer un mejor nivel de empleo. Economista. Por ejemplo, los gastos corrientes, los gastos superfluos. Los gastos administrativos. Todo este tipo de gastos, en definitiva. ¿A dónde debían haber concurrido o acudido? A generar inversión productiva. Pero además se le bloqueó al sector privado. Porque 8 de cada 10 plazas de trabajo las genera el sector privado, no el sector público. Se le recargó al sector privado de impuestos. Varios impuestos entorpecieron dramáticamente la inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento del empleo. Yo le decía, una primera conclusión es que la asignación de los recursos y las políticas públicas no fueron las correctas a la luz de estos resultados. Pero una segunda reflexión, probablemente tan importante como la primera, a mí me dice que la inversión en el Ecuador o en cualquier país es necesaria, pero no suficiente para generar empleo en el Ecuador. Este problema en el Ecuador resulta que es un problema crónico. Ojalá tengamos el tiempo para darle a usted las cifras de la calamidad que significa el trabajo infantil en el Ecuador, las cifras de lo que significa el desempleo juvenil en el Ecuador, que son las canteras nutrientes del desempleo y de subempleo en la edad adulta.
realmente lamentable. Comienza y las desde cifras, la infancia. Claro, desde la infancia esa es la cantera. De los hogares de Y no los solo mismos eso. desocupados. Claro, y no solo eso, sino que ahí nacen los círculos de miseria. Eso le digo. Los círculos de Claro. miseria. Entonces, el problema del empleo es un problema mayor. Y no se han llevado adelante políticas económicas para buscar solucionarlo. Le podría dar muchas cifras al respecto, pero hay bastante material sobre el tema. Hay un tema, o más bien dicho, hay otro indicador que es importante analizar, porque claro, como le comencé diciendo, uno puede decir cualquier cosa. Mire, este es un cuadro del Banco Central del Ecuador. Esta es la Reserva Internacional. La Reserva Internacional al 31 de diciembre llegó a 4.258.8 millones de dólares. Repito la cifra, 4.258.8 millones de dólares. Pero los pasivos exigibles fueron 10.084 millones de dólares. Fíjese usted esta diferencia tan significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que quedaron descubiertos, sin el respaldo adecuado, 6.136 millones de dólares. ¿Qué es sin el respaldo adecuado? Que no hay la plata, que no existe el dinero. Se gastaron. Claro, estos son los créditos a la banca pública, este es el crédito al Ministerio de Economía, 4.300 millones al Ministerio de Economía. Entonces, pregunta de examen, ¿es esta una buena economía? ¿Es este un buen resultado? Pero no solo eso, sino que hay algo que es preocupante, las reservas de las llamadas otras sociedades de depósito, donde está el encaje bancario de las instituciones que realizan encaje bancario, fundamentalmente los bancos privados. A esa fecha, a diciembre 31, fue de 4.825 millones de dólares. Ojo, 4.825 millones de dólares. Y lo que había en caja, en reservas, era 4.258. O sea, ni siquiera se cubre el 100% del encaje. Este no es un buen resultado. Entonces, no se puede decir cualquier cosa. Ahora veamos, para concluir esta primera parte, algo que usted ya lo topó, y que tiene que ver no solamente con este tema del empleo, que es tan grave, el tema del subempleo y del desempleo, porque en el último año del empleo adecuado, la gente se está moviendo al subempleo. Más de 340.000 personas pasaron del empleo adecuado al subempleo. Yo quiero tocar algo que usted estaba señalando que tiene que ver con la deuda. Este es un tema mayor a mi modo de ver. Ya. En junio del año 2009, Gonzalo, en junio del año 2009, luego del default, o sea, de que el Ecuador ¿Usted declaró... tiene el perfil de vencimientos de claro. la deuda? Sí. Luego el Ministerio de Finanzas lo publica, publica la estadística, ¿no? En junio del año 2009, la deuda pública total, luego del default y de que desaparecieron del mapa por arte de magia los bonos del AGD, que constituía deuda que había que pagarle al Banco Central, el saldo de la deuda pública fue 10.034 millones de dólares. El saldo de la deuda pública a junio 2009 fue 10.034 millones de dólares. Si tomamos la cifra oficial publicada por el Ministerio de Economía al mes de noviembre de 2016, ese saldo es de 37.223 millones de dólares. Es lo que está publicado. Ahí no se incluyen las últimas operaciones de deuda, como los últimos anticipos petroleros, y tampoco se incluyen los últimos bonos. Pero esa es la cifra. Quiere decir que pasó de 10.034 millones a 37.223. Es decir, se incrementaron 27.189 millones de dólares de deuda. En eso creció la deuda durante el actual gobierno, en 27.189 millones de dólares. Y eso significa un crecimiento del 271%. Cuando usted tiene un crecimiento de este tipo, lo que viene luego es que usted tiene que pagar pues la deuda. Y ahí es donde viene el llanto y el crujir de dientes, como dice el Eclesiastés. Y le voy a dar simplemente una cifra para no acaparar el micrófono. Siempre para el periodo enero-noviembre. Mire usted esta cifra. Porque dicen que esto es manejable, ¿no? Manejable. Sí, todo es manejable, según el señor ministro coordinador. Entre enero y noviembre del año 2016, a la salud y a la educación se dedicaron 5.760 millones de dólares.
5.760 millones de dólares entre enero y noviembre del año 2016. ¿Sabe cuánto se dedicó para el pago de la deuda? 9.814 millones de dólares. Si usted dedica 9.814, esto estamos al mes de noviembre, al mes de diciembre esto va a superar los 10.000 millones y de hecho la deuda del sector público pagada en el año 2010 supera ya los 10.000 millones. Esto quiere decir que usted está tomando plata del presupuesto, de un presupuesto de 33.500 millones, 34.000 millones, 10.000 más o menos se van en pago de la deuda, o sea, el 33% se va en pago de la deuda. ¿Eso es bueno o es malo? No se necesita ser muy inteligente para contestar eso. Eso significa que recursos que tendrían que dedicarse a la salud, a la educación, a varios rubros importantes del presupuesto del Estado, tienen que cambiar de destino. Están yendo al pago de deuda, porque el crecimiento de la deuda ha sido dramático. Y el perfil de vencimientos, la cantidad que debemos, las necesidades que va a tener el fisco, se apoyan, economista Valencia, en una especie de reporte de los funcionarios de la administración Correa, de que van a haber dineros por el tema de el petróleo que ha subido de precio, que su cotización internacional les va a dar un sustento más firme para administrar esta deuda con unos perfiles de cumplimiento que está en los 5 sentidos dice, ¿y ahora cómo saldrán de esto? Los perfiles de vencimientos de la deuda pública es gigantesco a nivel interno y a nivel internacional. ¿Qué opina usted de la deuda frente a las posibilidades tributarias, que es gigantesca la forma como nos han clavado de impuestos en la última temporalidad, otro beneficio del incremento del precio del petróleo a nivel internacional, y de que hemos firmado el acuerdo con Europa, que también es un buen gesto del destino, si cabe el término economista? Pero en cambio, ¿a qué tiene que responder la administración Correa en sus últimos meses y cómo piensan dejar al país en materia de deuda y de parámetros de actividad económica, de bienestar para la población, y tan significativo que es el empleo? Tiene usted la palabra, desde luego que sí. Eduardo Valencia, Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo. Al escuchar sus inquietudes tan importantes, al escuchar las opiniones de los funcionarios del gobierno, a mí me da la impresión de que cuando habla el ventrílocuo, inmediatamente salen a hablar los ministros y repiten el mismo discurso. ¿A quién habla el ventrílocuo? Él no habla al país. Él no habla de la situación del país. Él habla de un país figurativo solamente en su mente, dirigido a lo que le quedan de las huestes que algún rato fueron numerosas y que ahora disminuyen radicalmente cada año, de las cuales quiere conseguir su voto para su candidato a la presidencia próxima. Digo, no habla al país porque realmente a mí me daría vergüenza si es que este fuese un presidente normal, de que diga las cosas que dice, tratando de dar a entender de que va a dejar una economía boyante, y digo, lo habla al ventríloco y todos los demás salen a repetir exactamente el mismo discurso. A mí me daría vergüenza. Y claro, el rato que oigo todas estas cosas se me agolpan en la mente lo que mencioné hace un rato, los 50 indicadores que desmienten completa y totalmente todo lo que el presidente de la República dice, porque realmente todo es un discurso mendaz. Correa ha inaugurado, o más bien, más precisamente, ha profundizado la mendacidad como el discurso político, tratando de dar a entender una situación que no existe. Y lo lamentable de esto es que también ha profundizado y promocionado la mendicidad, como voy a elaborar en algunos cuadros sociales que desmienten totalmente la supuesta bonanza del país y la supuesta salida de la pobreza y de la distribución del ingreso, lo cual es absolutamente falso. Imposible que en una radio uno pueda decir todo lo que tiene en mente. Digo, me agolpan tantos indicadores que voy a tener que seleccionar unos pocos, so pena de tener que omitir otros de igual importancia. ¿Podríamos comenzar por el sobreendeudamiento del país?
Empezaremos, si me permite, con todo comedimiento. El más importante de todo, ayer dijo que el país va a tener una reserva monetaria internacional fantástica de 4.200 millones de dólares, que en números es exacto, ¿sí? Ya Marco ha echado abajo eso antes de que yo diga nada, y obviamente si uno tiene 4.000 y debe 10.000, evidentemente uno tiene un saldo negativo. Y yo no entiendo cómo el presidente de la República puede decir que es un excelente indicador que tengamos 4.000 de reserva. Asumamos que no tiene compromisos y que no se ha gastado y que no ha comprometido este indicador tan importante, sobre todo en un sistema de dolarización. Asumamos que en efecto tenemos 4.200 millones de dólares, como él dice. Si yo estuviera aquí como periodista y él estuviera sentado al frente y le preguntaría, señor, ¿y eso qué proporción del Producto Interno Bruto es? Eso es exactamente el 4% del Producto Interno Bruto. Es una reserva miserable, suponiendo que fuese verdad. Y yo comparto la opinión de Marco, no comparto la opinión del presidente. Aquí hay un saldo negativo, como ya pasó en el año 88, y al país le va a costar sangre, sudor y lágrimas recomponer esa reserva, porque realmente, si es que queremos sostener la dolarización, va el país a tener que hacer un sacrificio enorme. Y digo que es una barbaridad el 4% cuando comparamos con países como el Japón, que teniendo un endeudamiento mucho más alto que el del país, tiene una reserva monetaria internacional equivalente al 100% del Producto Interno Bruto. Eso lo leí en un avión, en una revista económica, y yo mismo me sorprendí porque, claro, a uno le critica al Japón por haberse sobreendeudado, como los Estados Unidos, pero cuando uno mira sus reservas internacionales, son tan altas que obviamente pueden mirar tranquila. Desde el Ecuador es 4%. 4% es una cosa ridícula. Yo no he visto época histórica en donde tengamos un saldo tan pequeño. Si es que fuese verdad el saldo de 4.000, que ya está clarito que no lo es. Todos los analistas económicos venimos diciendo desde hace rato que hay un saldo negativo. Y cuando hay un saldo negativo significa que no tenemos dónde caernos muertos. Es que es una verdadera tragedia. Es que el presidente de la República, quien he dicho que yo no sé qué esperan para suspender el título de economista, se puede dar el lujo de decir porque no le cree nadie excepto sus huestes. ¿Y eso es audacia o desconocimiento? es que yo diría desconocimiento, pero yo me imagino que él tiene asesores que le pasan los datos todo el tiempo y que él podrá tener capacidad cerebral para interpretar las cosas. Lo que obviamente está tratando de dar a entender es que hay una situación que no existe, está solo en su mente. Este es el país de Manuelito, como alguna vez alguien lo dijo, este es un país inexistente. Pero respecto de la deuda, déjeme decir lo siguiente. Asimismo, para no entrar yo en mis cuadritos, ya utilizaré los míos que los he traído a montones, pero voy a utilizar las mismas cifras de Marco que las comparto porque curiosamente cuando se las hace con objetividad, los datos son exactamente iguales. Él ha mencionado una cifra de 9.800 millones de dólares que hay que pagar de amortización y capital y que al final del año terminaremos 10.000 millones de dólares. Primeramente hay que decirle al presidente de la República que el monto total de lo que estamos pagando en un año fue el saldo total de deuda que él recibió cuando fue presidente de la República en el año 2007. En el año 2009 él fue a la Universidad de La Habana, en donde se solazó de cómo su gobierno socialista ha recibido en una situación deplorable la economía y dijo que el saldo de la deuda es de aproximadamente 8.000 millones de dólares y que eso era una barbaridad, poco menos que calificó de delincuentes a todos los que manejaron el tema de la deuda en el pasado, y obviamente dijo que en su gobierno esto no volverá a suceder, porque primero está la vida que la deuda, que era el eslogan con que convencieron a los ecuatorianos. Pero, ¿cómo puede ser posible que él califique y que los va a perseguir y que los va a meter a la cárcel a todos los causantes de este endeudamiento tan brutal que ha liquidado la economía del país y que fue supuestamente el origen de la crisis del año 98 y 99? Y entonces, ¿qué es lo que tendría que contestarle ahorita? Si en este momento solamente el pago de un año equivale a la totalidad de lo que él recibió en materia de saldo de la deuda en el momento que asumió la presidencia. Pero hay que ponerlo en contexto otras cosas. La cifra de 10.000 millones de dólares, porque hay que ya actualizar y todos los economistas tenemos que, ¿qué importa si es 9.800 o 10.000? 10.000 millones de dólares es un 150% más que estamos regresando en un año en relación a los 6.000 millones de dólares que el gobierno invirtió en carreteras en 10 años.
Lo que el gobierno ha invertido en carreteras en 10 años es nada más que 6.000 millones de dólares, y sin embargo, solo en un año estamos pagando 10.000 millones como saldo, como pago de amortización e intereses de la deuda. Esto es una verdadera brutalidad. Es una cosa bárbara. El total de los gastos que Marco acaba de mencionar, de salud y educación, que se supone es la estrella del gobierno, este gobierno socialista ha mejorado la situación y cada año dedicamos proporciones enormes. Hay mucha gente que cree que ni siquiera se ha cumplido lo que la Constitución menciona como porcentaje de lo que se debió haber gastado en educación y en salud, pero asumamos que sí se gastó. Hay que hacer supuestos forzados. Si es que la cifra es de que en educación y salud se gasta anualmente 5.300, 5.400 millones de dólares, solo en amortización y pago de intereses de la deuda externa se paga el doble cada año. El doble. ¿Dónde está la realidad, el eslogan, la mentira, la mendaz afirmación de que el Ecuador ha logrado sacar de la pobreza a tanta gente? Eso es absolutamente falso. ¿Cómo puede ser verdad que el presidente de la República diga que va a exhibir los indicadores mejores porque ha manejado, él solito se autoalaba de que ha manejado en la forma más inteligente, más científica, la política económica, cuando lo realmente importante es que de una población económicamente activa de aproximadamente 7,5 millones de personas, la cifra al día no la tengo, pero hace algunos meses era aproximadamente 7,5 millones personas que están en capacidad de trabajar. De esa cifra, él lo que nos deja es 5 millones de personas que están en desempleo abierto o desempleo disfrazado. Como este es el gobierno que disfraza las cifras, disfraza también las cifras del desempleo, porque tan desempleado es una persona que tiene un desempleo abierto, ahora le llaman... Una persona que finge estar ocupado, pero está subocupado. Que viene desde las montañas, desde las colinas de los suburbios de Guayaquil a lavar autos, a las lavanderas que van a preguntar si hay alguna cosita que lavar en la casa de la señora, que vienen y que gastan 3, 4 dólares al día en transporte. Y esa es la foto de la crisis, ¿no? Pero por favor, ¿cómo es posible que un presidente de la República no tenga siquiera la cara de vergüenza para decir que deja al país con 5 millones de personas desempleadas y subempleadas, que para todos los efectos sociales es exactamente lo mismo, porque un subempleado, un desempleado disfrazado, no gana siquiera el salario mínimo vital, ganan entre 200, 240, cuando buenamente gana, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen ninguna protección del Estado. Deteniéndonos, economista Valencia, en el tema de la deuda, economista Flores también. Pero déjeme diciendo lo siguiente, si es que son 27 puntos porcentuales el tamaño de la deuda que según el señor ministro coordinador de Economía, apenas deja esa deuda al país, que es una deuda manejable, que el país no queda sobreendeudado. Él mismo reconoce, dice, claro que hay una deuda agregada, dice. Hay una deuda agregada, es decir, son deudas que ha adquirido con otros organismos, pero es deuda interna o es deuda externa. Y entonces ahí va al 39%, porque dice 38,7, dice el señor ministro Diego Martínez. ¿Por qué juegan con estos porcentajes? Para unos casos o para contestar una pregunta van al 27%. Pero por si acá después les digan que ha mentido, dicen, claro que hay una deuda agregada, como que la deuda es mía y no es de ellos. Como que yo me he endeudado y no ellos. Entonces, esa es la parte que vale la pena que ustedes le hagan reconocer a la ciudadanía que le están mintiendo, pues, las autoridades económicas de estos tiempos. Bueno, lo que ocurre es que las autoridades económicas decidieron dividir la deuda pública total en dos categorías. ¿Y por qué lo hicieron ya voy a explicar. La deuda agregada y la deuda consolidada. La una se diferencia de la otra por una diferencia de 11,000 millones que se bajaron de un plumazo. ¿Y por qué se bajaron de un plumazo? Porque dijeron, este es deuda entre instituciones públicas. ¿Y eso no es deuda? Por supuesto que es deuda. Entonces establecieron esa clasificación.
deuda agregada y deuda consolidada. La diferencia es más o menos de 11.000 millones. Diferencia que radica en las deudas entre instituciones públicas. Ellos las restan, pero evidentemente es deuda. Pero no solamente eso. Yo quiero darle unas pocas cifras, son importantes para llegar a lo trascendental. En el año 2012, a final de año, en el año 2012, el sector público pagó por amortización más intereses. Para la gente que nos escucha, la amortización son los pagos de capital de la deuda, más los intereses sobre esa deuda, para que mire lo que ha ocurrido. En el año 2012 se pagaron 2.566 millones. En el año 2013, 3.255. En el año 2014, 5.159. En el año 2015, 7.728. Y a noviembre del 2010, el sector público pagó 10.292 millones de dólares. Esa es la velocidad con la que la deuda ha crecido. Y esta es la velocidad de los pagos. Pero adicionalmente, Gonzalo, porque siempre estábamos hablando de los indicadores económicos. Mire usted, yo recomiendo a las personas que tengan interés que lean el último informe de Cordes, donde una vez más Cordes hace polvo las proyecciones de crecimiento económico, o sea, del PIB elaboradas por el Banco Central. No me voy a ocupar de eso porque ya Cordes lo ha hecho, pero técnicamente establece serios cuestionamientos a la veracidad de las cifras. Pero hay algo más. El Departamento de Estado de los Estados Unidos elabora todos los años un informe que se llama Transparencia Fiscal. Y en la lista negra de la transparencia fiscal le pone al Ecuador. Y dice el informe que está el Ecuador en la lista negra. Es el único país en Latinoamérica junto con Haití y Nicaragua que forma parte de la lista negra. Todos los dos son del África, el tercer y cuarto mundo. Le pone al Ecuador porque dice que las estadísticas fiscales no son confiables, dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Ecuador. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y a veces no se cree las cosas que se señalan. Mire, este es un cuadro elaborado por la revista The Economist, porque es cuestión de ver los indicadores. Esta revista es la revista probablemente de las más importantes y prestigiosas en el mundo. Y aquí están en lista las peores economías del mundo durante el año 2016. Y aquí está el Ecuador en el puesto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima peor economía del mundo le ponen a Ecuador, The Economist. Y Bloomberg. La séptima peor economía le pone The Economist, le pone al Ecuador. La séptima peor, que bueno, fuera claro, que los peores la resultados. mejor economía en número Pero 7. no solo eso, aquí está la publicación de Bloomberg, que es una agencia financiera, la número 1 en el mundo, una de las número 1 en el mundo. Ellos no le ponen séptimo al Ecuador, aquí está, le ponen quinto, la quinta peor economía del mundo. Bueno, si los internacionales y los nacionales estamos diciendo que esta es la realidad, es porque esta es la realidad. Y esto es lo que los candidatos tienen que buscar a resolver. 5 trimestres consecutivos cae el Producto Interno Bruto en la relación interanual. 5 trimestres consecutivos. Para este año, la contracción, el Banco Central dice que es 1.7, que es lo que Cordes está cuestionando, pero además, no solamente que cae durante 5 trimestres consecutivos el PIB, sino que desde el año 2009, desde 2011, el Producto Interno Bruto viene cayendo anualmente. La tendencia es a la baja. Por eso usted tiene las cifras de empleo que tiene. Si no tuviera la dolarización, esto estaría enormemente más complicado con tasas de inflación bien altas. Pero creo que para nadie es una sorpresa decir que Ecuador, en relación al ingreso, es el país más caro de América. En relación al ingreso. Claro, en relación al ingreso. ¿Eso qué significa, economista Valencia? Porque yo quiero molestarle igualmente por el lado de las previsiones que debe tener el nuevo gobernante, el que salga avante en la próxima elección, sobre lo que bien han hecho las compañeras del diario El Comercio, Mónica Orozco y Adriana Buccelli, de preguntar al señor Diego Martínez cuánto petróleo queda comprometido para el próximo gobierno con esas operaciones de economista de preventas.
¿Usted tiene algún dato en ese sentido? Lo que ocurre es que el principal elemento de crecimiento de nuestra economía ha sido el petróleo durante muchísimos años. Y de esto se beneficiaron cuanto gobierno ha ocupado la conducción del Estado en los últimos, si que usted quiere, 40 años. Ha vivido del petróleo. Pero este gobierno le deja prácticamente endeudado en petróleo que tiene que entregar por platas que ya le han adelantado. O sea, tiene preventas. Esto conoce hasta la señora de la tienda de la esquina, pues no, que es una preventa. No hay clientes para esa tienda de la esquina que le dejen pagando del arroz, pagando del pan mensualmente. Lo que hay es el fío. Y en una crisis eso es lo que predomina. Nosotros estamos en condición de la gente de barrio más pobre de este planeta. Mire usted que en la visión de una auditora internacional estamos en quinto lugar como la quinta economía más mala, deficiente del planeta, y en otra estamos como la séptima, y son las dos entidades de peso y de confianza y credibilidad de los opinadores internacionales, quiero entender. En definitiva, como el tiempo se nos va agotando, economista, déjenos señalando cuáles son los ítems que a usted más le preocupan respecto al desafío que será mantener al Estado. Yo ya le voy a preguntar al doctor Calero. Tenga la bondad, economista. El tema, ya viendo perspectiva, cada vez que usted hace una afirmación o Marco hace alguna afirmación, yo saco un cuadrito para entrar al quite para hablar sobre el tema, pero la cantidad de cosas que dicen ya no sé por qué cuadro empezar, pero bueno, me voy a referir a lo que usted me dice, lo del petróleo. ¿Se puede imaginar los ecuatorianos que con toda la plata del mundo que ha tenido este gobierno, sobre todo por el alto precio del petróleo, vale la pena decir que gracias al alto precio del petróleo es que el Ecuador desde el año 2007 ha tenido los ingresos más altos de la historia en el sector externo provenientes de este producto, del más importante de la humanidad, que es el petróleo? Pero ya antes, como usted muy bien dice también, ya el Ecuador se beneficiaba de los altos precios del petróleo, lo cual implica que los nuevos gobernantes tendrán que tener en cuenta que la tendencia del país es haber dependido del petróleo en exceso, que no hayamos hecho del Ecuador un país productivo y que lamentablemente la dolarización está en grave riesgo porque al no ser un país productivo no tenemos fuentes de generación interna de divisas sino muy limitadas. Quitando el petróleo la cosa va a ser muy crítica y sostener la dolarización va a tener que ser el principal desafío de inicio de los nuevos gobernantes. ¿Cómo se expresa esto? En algunos cuadritos que ojalá suelen captarme en las cámaras de televisión y los voy a exhibir. Por ejemplo, este cuadro de aquí es el cuadro de la participación del sector petrolero y minas desde el año 93 al 2016, aproximadamente 20 años. En este cuadro lo trágico es cada vez que el petróleo está bajo, la participación del petróleo en la economía es ridícula. Sube el precio del petróleo y llegamos en el año justamente 2008 de este gobierno al 14% del Producto Interno Bruto. Pero esto exclusivamente porque subió el precio, pues, pero no porque subió la producción de petróleo. Al bajar el precio, en este momento la previsión para el año 2016, fijaráse el legado que nos deja el gobierno en materia petrolera, del 14% baja al 4%. Eso es toda la contribución del petróleo en el año 2016 respecto al Producto Interno Bruto, que gracias a que baja el petróleo empiezan a subir la proporción de la agricultura y de la industria, que no es que ha mejorado porque el peor sector manejado además del petróleo, la agricultura, que aquí no ha habido ministros que entiendan del asunto y que dejan al país en soletas, como hasta el propio presidente de la República lo reconoció. Unos analfabetos en materia agrícola. Absolutamente, ni agrícola, ni industria, ni petróleo, todo es un desastre, cambio la matriz productiva, esto es una vergüenza que todavía se siga sosteniendo. Pero 4%, ¿qué significa esto? Es haber liquidado al país. La otra cuestión importante, en este cuadrito de aquí está la demanda de bienes y servicios, es decir, todo lo que los componentes principales que son el consumo, la inversión,
las exportaciones y la variación de existencias. En este cuadrito de aquí, la curva de inversión es la penúltima. Primero está el consumo, ocupando una parte importante del cuadro, porque este es un país consumista. Gracias a los ingresos del petróleo nos hemos consumido a través de importaciones todos los ingresos, lo que recibíamos de ingresos del petróleo los hemos feriado sacándolos afuera, y por tanto este país consumista ya no tiene ni siquiera para eso. Luego vienen las exportaciones, que gracias al precio del petróleo, no a la cantidad, es que el país ha tenido ingresos importantes. Ha habido un esfuerzo importante de los productos primarios también, que se ven en este cuadro. Y solamente en tercer lugar está la formación bruta de capital fijo, que es casi una línea horizontal. Cuando en otros países la formación bruta de capital fijo, sinónimo de inversión, crece más que proporcionalmente respecto a los otros indicadores, aquí es el penúltimo. Ya solamente está casi en la línea de la variación. ¿Y eso qué se debe? Esto se debe a lo que he dicho 1001 veces, que de toda la riqueza que este gobierno recibió, casi 83 mil millones de dólares en petróleo, 240 mil millones de dólares en impuestos y contribuciones, gasto corriente las 4/5 partes, la inversión solamente fue la 1/5 parte, el 20%. De toda la riqueza solo se invirtió el 20%, mientras el 80% se despilfarró en gastos corrientes. Esta es la tendencia que tienen que revertir los nuevos gobernantes. Lo ideal sería que el país tenga 80% de inversión y 20% de gastos corrientes, pero para mí, en 4 años esto es simplemente imposible. Pero este discurso no lo he localizado en ninguno de los candidatos. Ni siquiera creo que saben de este cuento. Es una tragedia, porque por lo menos los que venimos acá lo venimos exponiendo. Yo he dado no menos de 20, 25 conferencias, ya hasta he perdido el número. Yo he dicho todas estas cifras a todos los candidatos, a todos los gremios de este país. Este cuadro de aquí es para mí uno de los más trágicos, si me permite. Si usted ve este cuadro, Marco, aquí la caída, lo que tú mencionabas, desde el 2012 empieza la desaceleración de la economía y la recesión ya en los 2 últimos años abiertamente. Pero la caída de la economía es en pendiente así, como una resbaladera, comparable solamente a la del año 99-2000. Aquí en este cuadro están los déficits de la economía en materia de producción. En el año 99 caímos al menos 4.7%, y en todo el periodo de los últimos 20 años solamente hay un cuadro, una barrita negativa en el año 2016 con 1.7. Y ya sabemos todos que el 2016 y el 2017 van a ser años de recesión, sin ninguna duda, a menos que haya un cambio radical en materia de ingresos en el país, que yo lo veo bien difícil. Bueno, si exhibo además otro cuadrito, que a mí es el que más me encanta, el que menos me publican, porque es el más difícil de entender. Este cuadro de aquí es una tragedia. Dice la evolución de las tasas de crecimiento del PIB per cápita real y sus promedios por décadas. Fíjese este cuadro, lo que quiere decir esto: los ecuatorianos, ya usted, yo, el Marco, señor Márquez, todos los que nos rodean aquí somos parte del Ecuador. Interesa saber cuánto nosotros pudimos mejorar nuestro ingreso real, deducida la inflación, en términos porcentuales, en términos per cápita, a lo largo de estos últimos gobiernos. En este cuadro, de todas las últimas, desde el año 1966 al año 2015, casi un periodo de 50 años, los mejores indicadores son los de los años 60 y 70 y parte del 70. Y los peores, sin ninguna duda, los de la Revolución Ciudadana. Están a la altura de la década de los años 80 y 90, que terminó con la crisis de los bancos, pero sin ninguna duda, el peor promedio del ingreso real per cápita de la historia del país son los años de la Revolución Ciudadana. Esto es pobreza a la vena. Pobreza a la vena. Qué cambio de la matriz productiva, qué reducción de la pobreza me hablan. Lamentablemente, estas cosas yo las he dado, como venimos dando varios economistas aquí, indicadores como estos, y he dicho, son los 50 peores indicadores de la historia económica del país, pero sin embargo, parecería que algunos de los candidatos a la presidencia de esto no se enteran, y obviamente si no se enteran, ¿qué es lo que pueden proponer? Miren que le preguntan las periodistas del diario El Comercio a Diego Martínez, para terminar con este asunto del petróleo: ¿cuánto petróleo queda comprometido para el próximo gobierno, señor ministro, con todas las operaciones que ustedes han realizado? Esto sí no tengo este momento ese dato, dice
el señor ministro Martínez. Eso lo tiene Petroecuador. Sabrá que este diario, nuestro periódico, ya consultó esto a Petroecuador, pero no ha respondido. Le hemos pedido estos datos para publicarlos, pero no ha respondido. ¿Por qué no se publica esa información?, le dicen las señoritas periodistas del comercio. Yo puedo pedir esa información y compartirles, dice el señor ministro Martínez. ¿Cuándo llegarán los 300? Esta es otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo queda el tema petrolero así en un cuadro sinóptico, dado el factor tiempo? Señor doctor Luis Calero, experto en materia económica y experto en materia petrolera, en términos de abogacía especialmente. Doctor Calero, usted es un estudioso del ámbito petrolero. ¿Tiene esos datos tal vez usted? Gonzalo, buenos días. Un saludo cordial para todos los oyentes y los distinguidos caballeros que están en el panel. Mire, Gonzalo, lamentablemente uno de los problemas fundamentales que ha existido en los últimos años es la falta absoluta de información en cuestión de determinados ámbitos petroleros, especialmente los derivados de los contratos de las denominadas preventas y más asuntos relacionados con este tema. Más lo que sí puedo señalar con absoluta certeza es de que este tema de las preventas petroleras, independientemente de los montos y de los volúmenes comprometidos y de los saldos que estuvieran pendientes, se ha constituido en una práctica perniciosa con gruesos ribetes de inconstitucionalidad, porque simple y llanamente la Constitución de Montecristi establece con absoluta claridad que los ingresos de las empresas públicas creadas para la gestión de los sectores estratégicos, entre ellos el petróleo, por ejemplo, deben esos ingresos servir para financiar las operaciones de dichas empresas, para invertir, para reinvertir, y solamente los excedentes pueden ser transferidos al presupuesto general del Estado. Esa es una disposición clara que consta en la Constitución. De igual manera, otra que cuando hace referencia al presupuesto del Estado excluye expresamente los ingresos de estas empresas públicas. De igual manera, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas reproduce y desarrolla de alguna manera estas disposiciones constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las preventas, cuyos ingresos van directamente al presupuesto del Estado, son acciones inconstitucionales. Y lo pernicioso está en que las empresas, llámese Petroamazonas en este caso y antes Petroecuador, cuando exploraba y explotaba petróleo, y no sé si en el resto de empresas de los otros sectores estratégicos suceda lo mismo. Digo, estas empresas deben miles de millones de dólares a sus proveedores y contratistas. Sería bueno, sería interesante que algún funcionario público nos dijera cuánto debe Petroamazonas a sus contratistas. Asumido el tema de la empresa Operaciones Río Napo, que operaba el Campo Sacha conjuntamente con PDVSA. De la información que yo tengo, el monto al que ascendería esas obligaciones pendientes está en el orden de los 4.000 millones de dólares. Nunca, de haberse cumplido la Constitución conforme lo he señalado, debió haber estado debiendo Petroamazonas o Petroecuador un centavo de dólar a ningún contratista ni proveedor. Definitivamente, entonces, aquí se ha creado un grave problema por una violación constitucional flagrante. Se lo agradezco muchísimo, señor doctor. Muy amable de su parte habernos provisto de esta información
que resume la aspiración que tenía el periodista. Muchas gracias, doctor Calero. Un feliz año y un abrazo muy grande para usted. De igual manera. El señor candidato oficialista don Lenin Moreno, el ingeniero Moreno, ha manifestado hace contados instantes en la cadena fraterna Teleamazonas que, contrario a lo que los medios de comunicación y muchos analistas de la contextura de ustedes han manifestado, que habrá más bien un decrecimiento en los últimos meses si es que el pueblo ecuatoriano determina una conversión de los cuadros políticos que van a administrar el país, o sea, que vaya la oposición al poder, o que siga el oficialismo en el poder con Lenin Moreno como presidente. Él dice y prevé que habrá un crecimiento del 1,4% en esta primera temporalidad del 17. 1,4. Quiero que le escuche para ver si usted está o no de acuerdo. Para ello tenemos nosotros planificado y hemos conversado con los sectores empresariales para hacer un gran acuerdo por la inversión, la producción y el empleo, principalmente el empleo juvenil. Nosotros pensamos que se puede canalizar muchos recursos, inclusive con garantía, para garantizar, para avalar préstamos nacionales o internacionales, para que los empresarios tengan préstamos más fáciles, a mayor tiempo y con menores intereses. Pero Lenin, los empresarios no solamente necesitan préstamos, necesitan reglas de juego claras. En estos 10 años ha habido tantos cambios, pero tantos cambios. El bullying empresarial, creo que le llaman, o el bullying normativo, le llaman los empresarios, que eso no les ha permitido crecer. Bueno, Por eso es importante saber quién dirige su equipo económico, para saber qué dirección van a tomar. Yo respeto la política económica que se lleva adelante, porque no se olvide que es una política económica que, a pesar de las enormes dificultades que hemos enfrentado durante estos 2 años, estamos saliendo adelante. Y este próximo año, en contra de lo que dicen tantos agoreros del desastre, pues vamos a crecer al 1,4%. No le ubico yo en la lista, ni pretende Lenin Moreno ubicarle a usted ni al economista Valencia en la lista de agoreros del desastre. Pero ¿es sustentable esa perspectiva de que crecerá el Ecuador al 1,4, economista? Eso es lo que dice el Banco Central. Y eso es lo que Cordes ha refutado en un reciente trabajo muy bien elaborado, como le decía hace un momento, convirtiendo en polvo esas proyecciones. Pero no solamente dice eso Cordes, dice el Fondo Monetario, dice la CEPAL, dice el BID, dicen las instituciones internacionales. Solo el Banco Central dice que va a haber este crecimiento. En buena hora sí así sería. Pero el problema aquí, mi querido Gonzalo, es que este año que acaba de terminar, cuando aparezcan las cifras, usted va a encontrar que el financiamiento que obtuvo el gobierno en este año está bordeando los 15 a 16 mil millones de dólares. En alguna cifra por ahí entre 15 a 16 mil millones de dólares. Eso significa que las fuentes de financiamiento a futuro, obviamente, se han secado en buena medida. Y para el próximo gobierno no le va a ser fácil obtener financiamiento. Mire usted que el gobierno actual ha conseguido financiamiento, por ejemplo, de las reservas internacionales, 4.300 millones. Ha entregado pozos petroleros, es decir, ha sacrificado activos del Estado. Se ha endeudado, ha emitido bonos soberanos en el mercado internacional por sobre 5.000 millones de dólares. Es decir, la deuda ha estado al orden del día, tal como estábamos viendo estas cifras. En el próximo gobierno, la capacidad de endeudamiento para sostener la economía, porque en el año 2016 se ha sostenido la economía con deuda y con impuestos. Así es. Para darle a la gente la ilusión. Claro, Mario Vargas Llosa dice algo más fuerte, ¿no? Dice que el pueblo ha sido, con todo este tipo de artificios, ha sido imbecilizado, dice. Pero para darle a la gente la sensación de que no estamos tan mal. Y no estamos tan mal porque hemos vivido de la deuda, pero eso tiene un límite. Las cifras que estamos viendo significan que no se puede continuar con esa velocidad de endeudamiento. Y hay algo de lo que estamos haciendo probablemente caso omiso, ¿no? En el Ecuador existen 2.3 millones de personas, por si acaso alguien no lo sepa,
que tienen un ingreso inferior a $4 diarios. 2.3 millones de personas. Pero además hay 1.120.000 personas que están en la categoría de pobreza extrema con $2.50 al día. Esa es una realidad del Ecuador. Y finalmente hay 580.000 ecuatorianos que están en ultra pobreza con $1.25 al día de sustento. ¿Qué son estos buenos resultados después de 300.000 millones de dólares? Entonces, el próximo gobierno tiene que presentar un plan, entre las cosas que tiene que hacer, un plan coherente, bien sostenido, posible de realizar, creíble, no solamente para atraer inversión, por lo menos para que no se vaya a la local, sino para tratar de hacer dos cosas con la deuda. Lo que ha dicho Cynthia Viteri es correcto. Hay que buscar un canje de deuda en todo lo que se pueda hacer un canje, emitiendo bonos a tasas más bajas de las que ha emitido este gobierno para cambiar bonos caros por bonos más baratos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad paralela es reestructurando el perfil de pagos, buscando negociar con organismos internacionales, no, pero sí con los chinos, y que son nuestros dueños, ¿no? Ya no son solamente los principales acreedores, sino los dueños. ¿Por qué cree que son ya los dueños del Ecuador? Por todo lo que se les debe, porque ellos han impuesto las condiciones de financiamiento al Ecuador. Entonces, y en el tema de la minería me dicen que son los dueños de todas las áreas, y por eso va a tener un conflicto terrible el presidente que venga, así sea del oficialismo, con la gente que tiene derechos comprobados, sí, tradicionales. Pero en el Yasuní nomás. En el Yasuní nomás. Exactamente. ¿Si acaso que es nomás ir a explotar donde quiera? Primero está la vida. Primero está la vida, o debería estar la vida. Y creo que se necesita un proceso de socialización para poder ocupar con apoyo comunitario esas áreas de una manera más... Hasta que este gobierno se vaya, va a echar mano de un par de miles de millones de dólares más de deuda. Y se va a ir. El próximo gobierno tiene capacidades muy limitadas de financiamiento. Ahí radica el problema. No va a poder obtener los recursos que ha obtenido este gobierno, porque, para decirlo en quiteño, este gobierno actual va a dejar secando la fuente. Entonces los próximos no van a poder tener esa plata. Entonces, cuando llegue la hora del pago de los sueldos, de las inversiones que hay que hacer en salud, en seguridad, vamos a ver con qué plata se cuenta. Si a eso le añadimos, hay que bajar ciertos impuestos, no todos ni todos al mismo tiempo, pero sí hay que bajar ciertos impuestos para bajar los costos de producción. Este es el problema que hay que enfrentar a partir de mayo del próximo Antes de año. que se haga el señor presidente extractivista, que se hizo de última hora, él decía que no, pues, que eso sería un pecado mortal impresionante. Ahora no, dice, no podemos estar sentados en las fortunas. Las fortunas se refiere a lo que tenemos debajo de la tierra, a la minería, a todas las actividades petroleras. Se oponía pues de comienzo con Alberto Acosta al tema del Yasuní, por ejemplo. Cambió el señor presidente. ¿A qué atribuye con esto? ¿Qué les recomienda economista Valencia a los señores candidatos? ¿De qué deben inteligenciarse para usar un quitenísimo y chagrísimo expresión? ¿En qué debe inteligenciarse el señor candidato Paco Moncayo, el señor candidato Guillermo Lasso, la señorita Cynthia Viteri, el resto de candidatos que naturalmente tienen su aspiración, el señor Lenín Moreno, o va a repetir la película, digamos, de 10 años, va a hacerle y convertirle en lo que daban en llamar los cines serial, la serial de la marca de la Revolución Ciudadana. ¿Cree usted que tiene años para sobrevivir este modelo? No, yo le auguro la muerte más rápida posible. Yo realmente fui partidario hace 2 años y poco más que empecé a participar de los debates a nivel nacional, de que yo pensaba que
la solución necesaria y suficiente para que el país salga es que Correa abandone el poder. Lo dije clarísimamente y hoy me sostengo más que nunca. Por haberse quedado él, el país va en un sendero de la debacle más absoluta. Les guste o no les guste, me digan agoreros, lo que quieran. Yo siempre utilizo las mismas cifras de todos los economistas y usted ve que aquí tengo los cuadros, las cifras, los gráficos de cifras oficiales. Es decir, por ejemplo, me voy a referir a la minería enseguida, pero antes de eso no quiero dejar de decir algo que ya lo mencioné aquí en otro contexto. La barbaridad, lo que significa de ineficiencia y de negligencia dolosa en el manejo de Petroecuador, al margen de las cuestiones de corrupción, de que determinados funcionarios han cobrado comisiones, que dicho sea de paso, he visto en un video de las redes sociales que Correa ha dicho que las comisiones no encarecen los costos que se pagan por las inversiones públicas, como que si eso fuera deleznable. Hay un estudio que he visto yo que por cada $1.000.000 que se paga por comisiones, los beneficiarios, que son los contratistas, se benefician en $4 billones. Pero es las tantas cosas que Correa no entiende nada, porque si él dice que las comisiones no encarecen los costos de las inversiones, es que estamos en manos de una persona que nos está llevando al despeñadero. Pero bueno, la cifra que yo no puedo dejar de decirla, la repetiré todo el tiempo que sea durante esta campaña en la cual yo no estoy contendiendo en buena hora, pero para que por lo menos los candidatos se fijen en ella de la primera cosa que tienen que hacer. De los $83 mil millones que gracias al precio alto del precio del petróleo en toda esta década se ha generado en este gobierno, la mitad, aproximadamente $41.500 millones, sirvió para entregar a las dos empresas petroleras, Petroecuador y Petroamazonas. La mitad, la friolera de $41.500 millones. El 20% y el 50% restante son subsidios que evidentemente tampoco van a la inversión. Los subsidios son casi 8 veces en favor de los ricos y 1 en favor de los pobres, lo cual es otra barbaridad. Todo lo que se ha hecho en el sector petrolero es una verdadera aberración. Pero bueno, al referirme a los $41.500 millones que de la riqueza que el país ha tenido, se han quedado en las propias empresas petroleras Petroecuador y Petroamazonas. ¿Para qué? Para financiar gastos operativos, no para crear nuevos pozos petroleros, nuevas torres de perforación, que sería inversión, para mantener gastos operativos y fundamentalmente altos costos de producción de los barriles de petróleo que se extraen, que en promedio pasan del 45 al 51%, cuando en términos internacionales está entre el 16 y el 20. Aquí se gasta el doble. Estas cosas yo quisiera saber qué van a hacer los candidatos para bajar los costos de producción, que en mi opinión es imposible. Pero imagínense que el país no ha recibido $1 del petróleo para hacer carreteras, ni $1 para hacer hospitales, ni $1 para hacer escuelas del milenio, porque todo eso se ha hecho con deuda. La herencia que nos deja es la deuda y no un patrimonio pagado. ¿Usted comparte esta previsión que tiene de esta panorámica de realidades que deja el gobierno economista? Claro, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y la ventaja, creo yo, a nivel de los candidatos, es que todos los candidatos son buenas personas. Humanamente son buenas personas. Y eso es bueno. No son perseguidores, no son odiadores, no he visto que ofendan a nadie. Me parece que son buenos seres humanos. Entonces hay que partir de ahí. Y luego, a la persona que resulte elegida, el país tiene que ayudarle a salir adelante. El problema que tienen que enfrentar es un problema serio. Por eso es que es importante que la comunidad sepa en qué dirección estamos marchando y cuáles son los problemas que nosotros tenemos. Desempleo, subempleo, deuda externa y deuda pública en general demasiado elevada, caída en el crecimiento económico, porque eso les va a reventar en la cara. Entonces, cuando eso suceda, la gente tiene que estar alerta para que todos podamos colaborar. El país puede y tiene que salir adelante, pero primero hay que hacer los deberes, y hay que organizarse. Y el próximo año, lo que resta del año desde mayo hasta el final de año, será un periodo de organización que no va a ser fácil. Gracias, pero Marco. Es posible. Gracias, Eduardo. Hasta siempre. Somos tu canción exacta, el éxito del momento, el lanzamiento exclusivo.
Somos tu momento de diversión, de buena plática, de entretenimiento. Somos la noticia.